entonces que nos acompañen Gisela Doval. ¿Se oye bien, verdad? Sí, sí. Bien. Junto a Paula Andrea Velázquez Calle, quienes van a formar parte de este panel Marca Personal de Algoritmo. Les pido por favor que nos presten mucha atención. ¿Por qué les pido mucha atención? En presencial siempre le digo a los chicos, muéstrense, pongan las caras. Puede ser que les diga así o no. ¿Para qué? Para visibilizar lo que hacemos. ¿Sí? Yo soy bastante analógico, blanco y negro, decía ayer Gustavo Pedace, pero bueno, las chicas nos van a dar esta mirada también, no solo analógica, sino también digital, para complementar nuestra identidad, tanto real como virtual. ¿Sí? Bueno, las presento rápidamente, así las escuchamos. Gisela Doval es directora de Talentos en Red, consultora especializada en gestión de talentos y empleabilidad. Es LinkedIn Expert, asesora laboral de carrera. ¿Dije bien? LinkedIn. Como vos quieras decirlo. Porque si LinkedIn, tiene ahí. Como vos quieras. Bueno. Está bien de las dos maneras. Bueno. Licenciada en Psicología, especialista en Psicología Laboral, Universidad de Belgrano, grafóloga, ha gestionado durante más de 15 años procesos de selección, formación y desarrollo en el ámbito corporativo. Y acá presten atención también. Desarrolla artículos vinculados a marca personal, empleabilidad y LinkedIn, que leen más de 10.000 personas por mes, donde en su newsletter LinkedIn Talento News, síganla, LinkedIn Talento News. Asesora empresas en programas de embajadores de LinkedIn y realiza asesorías personalizadas para ejecutivos y profesionales que deseen potenciar su marca personal y uso de LinkedIn. Ya lo estoy diciendo de cualquier manera. Es docente universitario en temas de recursos humanos, marca personal, LinkedIn, lo voy a decir ahora, en la Universidad Torcuato Di Tella, Belgrano, Universidad Nacional de San Martín y UCES. Durante 2025 fue reconocida como Top 200 Argentina en Fabicon, como generadora de contenido sobre empleo y carreras. Bien, un aplauso, vamos con un aplauso. Ahora nos toca presentar a Paula Andrea Velázquez Calle. Ella es profesional en comunicación y relaciones corporativas de la Universidad de Medellín, con especialización en mercadeo gerencial y magíster en mercadeo, con más de 14 años de experiencia en el sector público y privado, conceptualizando, realizando y apoyando el desarrollo de eventos para áreas de la salud, ingeniería y la educación. Algunas empresas donde ha trabajado en la Clínica de Medellín, Plaza Mayor Medellín, Universidad de Medellín y Politécnico Gran Colombiano. Actualmente es coordinadora académica de los programas de pregrado, tecnología en mercadeo y publicidad, programas profesionales en mercadeo y publicidad. En posgrado está en la especialización en gerencia de mercadeo, además asesora en prácticas empresariales en el Politécnico Gran Colombiano de la sede de Medellín, docente de la cátedra de la Facultad de Ciencias Administrativas y Comunicación, hace 10 años en los programas de pregrado y posgrado. Por último, tutora en educación continuada en el módulo Protocolo Etiqueta del curso de Protocolo Empresarial, y está al lado nuestro y recién llegó de Colombia, así que también le vamos a dar un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Bueno, agradecida a Carolina Carbone que me invitó este año a participar. Yo soy psicóloga, pero la verdad que hace más de 10 años que estoy en el plantel docente de la carrera de Relaciones Públicas, y la verdad que es una carrera que le tengo muchísimo cariño y que tengo la oportunidad de llevar adelante, bueno, hasta el año pasado la Cátedra de Recursos Humanos, y este tema es un tema que le damos vital importancia por un poco lo que vamos a hablar, que tiene que ver mucho con algo que se habla poco a nivel quizás de lo social, que es cómo son las incumbencias profesionales de un licenciado en Relaciones Públicas, ¿no? Y esto tiene que ver también con que a veces el no saber esto y el no poder decodificarlo nos complica al momento de tener que mostrar quiénes somos y mostrar un poco nuestro diferencial, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por poder participar. Hablábamos hoy de conectar y yo la escuchaba atentamente Inmaculada, que dijo 223 puntos de información, y nosotros tendríamos que preguntarnos de esos 223 puntos de información, cuáles son los que podríamos analizar desde nuestra propia perspectiva para, de manera estratégica, definir qué es lo que queremos comunicar de nuestra marca, ¿sí? Yo acá, bueno, puse algo sobre desde cuándo estamos construyendo nuestra marca personal,
y está mucho la palabra algoritmo, ¿no? La palabra inteligencia artificial, pero la realidad es que la marca personal la estamos construyendo desde que somos muy chicos, ¿no? Y yo acá puse un nenito, ¿no? Es ese nenito que empieza a construir y es el que va definiendo quiénes somos desde nuestra personalidad, desde nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces a todos los profesionales, no a los de relaciones públicas? Que nos es difícil conocernos a nosotros mismos y poder hablar de quiénes somos, ¿sí? Y va a haber herramientas, hoy tenemos la posibilidad de tener herramientas que nos pueden ayudar a darle como más vehículo a esa información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de marca personal, en realidad estamos hablando de esto que el otro ve de nosotros y de esa impresión que nos llevamos, cada uno hoy, a través de las distintas personas que fue conociendo, que fue viendo en los paneles, que fue viendo en las conferencias, se va a llevar algo, va a quedar una huella en su mente definida sobre quién es esa persona, cómo me cayó, qué estilo tiene, en qué hizo énfasis, ¿sí? Y va a recordar algo de esa situación. Nosotros tenemos el poder, a través de la palabra y a través de nuestras redes, de poder definir qué es lo que queremos que los otros vean de nuestra propia profesión y de nuestra propia actividad profesional, ¿sí? Y acá también aparece mucho esto de el autobombo, ¿no? Y no, la verdad, a mí no me gusta esto de las redes, de estar diciendo lo que hago, lo que dejo de hacer. Yo ya soy un profesional, la gente que tiene muchos años de experiencia. El otro día di una charla vinculada a la gente, a los seniors, ¿no? Que dicen, yo ya tengo 20 años de experiencia en el mercado, no necesito mostrar quién soy, ¿no? Y eso viene bárbaro cuando vos tenés un pedestal en el que estás subido y ¿no? un logo que te acompaña. Pero cuando ese logo deja de estar, ahí es cuando comienzan los problemas, ¿no? Cuando la gente empieza a buscar, bueno, ¿qué tengo para decir de mí? ¿Qué tengo para decir de quién soy yo como profesional? ¿Sí? Entonces, desmitifiquemos un poco esto del autobombo, sino que empecemos a pensar si frente a una necesidad de un profesional o de alguna actividad puntual que necesite una empresa, una fundación, una persona, un particular, esa persona me va a encontrar, ¿no? Es como cuando uno, ¿no? Googlea, quiero, no sé, un carpintero, bueno, la verdad que debe haber millones de carpinteros, pero quizás hay pocos que tienen una página web o pocos que tienen la localización de Google y que la gente puede, de alguna manera, empezar a identificar que esa persona existe, está ahí, y encima hasta puedo ver fotos de los muebles que hace, ¿sí? Entonces, yo siempre traigo esta imagen, que es una imagen que, bueno, un colega español la desarrolló, que yo lo sigo mucho y que les cuento que está buenísimo seguirlo, que es Alfonso Alcántara, y él dice que la marca es como un perfume que uno usa, ¿no? Vieron que el perfume es algo muy particular, que la gente, hasta para regalar un perfume tenés que conocer mucho a la persona, y el perfume uno lo selecciona, lo elige, tiene notas muy particulares que nos hacen ser esa persona y que nos identifiquen fácilmente, ¿no? Y cuando nosotros vamos por un lugar, vamos dejando como esa estela, ¿no? Como ese halo que vamos dejando en cada paso. Y a veces hasta en lo laboral pueden decirnos esa estela, ese perfume, eso es cómo deja el escritorio acomodado. Ah, esto es propio de Gisela, este cafecito lo preparó ella, ¿no? O este informe, esta presentación la hizo ella, porque y no por los colores, y no por lo que dice, ¿sí? Y esa es la famosa reputación, ¿no? ¿Qué dejo en el otro a través de mis actos y esas huellas que voy dejando? Entonces, yo puedo elegir el mejor perfume del mundo, pero si lo dejo adentro del placar, ¿no? Y no lo uso, puedo elegir el mejor vestido del mejor diseñador. Ahora, si lo tengo ahí guardadito, esperando la ocasión para ponerme, y tuvo 20 años el vestido guardado y nunca lo pude usar, ¿sí? Nunca pude salir.
Ahora, ponerme el vestido, ¿significa que me voy a subir a una pasarela? No, significa que lo voy a usar cuando tenga ganas de usarlo y que voy a decir, ay, me identifico con esto que estoy usando, ¿sí? Entonces, hay algunos conceptos que traje que tienen que ver con la marca personal y que hablan en realidad esto que hablamos al principio, de conocernos, ¿no? Y también de cómo conectamos. Por un lado, el tema de la autenticidad, ¿no? Hoy Inmaculada habló esto del ser auténtico y a veces las redes nos llevan a que pensemos que es todo muy superfluo, muy ¿no? asociado a cuestiones banales. Y por eso ahí nos salvamos con cuando aparecieron las redes profesionales, ¿no? Y acá famoso LinkedIn, bueno, yo digo, los españoles le dicen LinkedIn, muchos acá en Argentina también. Y esa red nos permitió tener un uso distintivo y diferencial en donde muchas personas que ni siquiera tenían una cuenta ni de Facebook, ni de Instagram, ni de TikTok, decían, sí, yo lo tengo, yo esta cuenta la creé, y acá digo, bueno, acá se nos cae el almanaque, cuando yo digo, hace 20 años que la tengo la cuenta, ¿no? Y la gente piensa que es una red nueva, y es una red que tiene 22 años. Y yo me pongo a pensar, la primera vez que me hizo un usuario era como el Facebook de los de recursos humanos, ¿no? Entonces la usábamos un poco para eso, para ver cómo la gente se cambiaba de un lugar al otro, quién estaba acá, quién estaba allá. Entonces, en ese tipo de lugares donde empezamos a ver que podemos mostrar mucha información, pero que si no la tengo bien organizada y si no tengo claridad sobre quién soy, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi diferencial, dónde aporto y cuáles son los públicos que van a valorar mi perfil, porque quizás no en todas las comunidades van a valorar mi perfil o van a buscar a alguien que tenga estas características. Entonces ahí también viene el tema de la comunidad, de cómo generamos comunidad. Estoy seguro que muchas personas hoy van a sacar fotos acá y van a poner, estuve en el congreso, fui al congreso, hice tal cosa, estuvo fulanita, estuvo... Y en ningún momento, o muy pocos, van a contar cómo impactó esto en sus vidas, en su profesión, y qué cosas tienen para agregar de esto, porque del congreso ya sabemos cuándo fue, la fecha, ¿no? Y a veces nos encontramos, y por eso a veces es tan aburrido ver publicaciones en donde toda la gente dice lo mismo. Entonces, hoy los desafío a que dejemos de publicar, como digo, certificados de los cursos que hice, y fotos de los lugares a donde fui y con quién estuve, que está buenísimo y que nosotros lo podemos por agradecimiento, porque yo hoy acá con Carolina, con Inmaculada, con toda la gente, me encantaría sacarme fotos y mostrarlo, y lo que compartí con otros colegas de otras partes y de otros países, pero también lo que significa para mí en lo personal, ¿no? Para mí, como digo, que mi vocación docente me llama a estar acá sentada hoy, ¿no? Y lo que significa que hoy en este auditorio haya un montón de alumnos que pasaron por el aula y que me vinieron a saludar y bueno, y voy a contar eso, no sé si voy a contar tanto con quién estuve, ¿no? Lo que a mí me impactó, lo que a mí me enriqueció el poder estar acá compartiendo, ¿sí? Y bueno, hay que ser coherente, ¿no? Y la coherencia es algo que no abunda, lamentablemente, en la vida y tampoco a veces abunda en las redes sociales. Y en una red profesional como esta, deberíamos intentar también mostrar cuán coherentes somos desde los hechos, desde la espontaneidad de quienes somos como profesionales y como personas, ¿no? Es como cuando yo le digo a la gente que viene a una asesoría laboral, por ejemplo, que voy a poner que soy puntual, que soy esto, que soy lo otro. Bueno, vos podés poner lo que quieras, ¿no? El tema es, yo puedo poner que soy puntual, pero estoy llegando 5 minutos tarde a la entrevista. Entonces, es esto de poder hacer un poco la coincidencia, ¿vieron? Entre, decimos, la imagen y el sonido. Bueno, tiene que coincidir, ¿no? Acá hay muchas personas, hoy tengo una persona acá, Brigitte, que la conozco por las redes desde el 2017, y ella ve una imagen mía, una foto pegada, algo que escribo, y hoy la conozco, hoy la vi por primera vez en persona, ¿sí? Y
la verdad que sería un chasco si ella viera de mí algo que fuera totalmente distinto a lo que ve en las redes. O que diga, ay, qué distinta que Gisela, la verdad nada que ver. Le digo, ¿no?, que Brigitte tiene un brisito en la cara como que superó sus expectativas. ¿No? Entonces, ¿cómo mostrar nuestra propuesta de valor? Y acá, cuando el título rimbombante del famoso algoritmo, hay un montón de cosas que ustedes pueden saber del algoritmo, pero a mí lo que más me interesa que se lleven hoy es que necesitamos saber de nosotros mismos para entender qué palabrita clave pongo para que el algoritmo lo entienda. Entonces, si yo no parto de ese análisis, va a ser muy automatizado y muy IA el contenido que voy a poner en mis redes para que los otros entiendan quién soy. Y como dije, a muchas personas no les genera nada hasta que deciden cambiar de trabajo, hasta que deciden, no sé, irse a otro país a vivir y necesitan empezar de cero con su búsqueda laboral, ¿no? Ahí es donde nos empezamos a preocupar. Che, yo tenía perfil, ¿qué hice? No, lo tengo reabandonado, hace 4 años que no sé ni qué dice ahí, ¿no? Incluso chicos que se recibieron y que todavía dicen que están en 4º año de la carrera o que están en 2º año. Y eso es parte también de entender que esa persona está conectada, ¿no? Está conectada con ese mundo que es virtual, pero que es una comunidad que nos acerca a cosas que de otra manera no nos hubiéramos acercado nunca. Digo, hoy LinkedIn tiene eso de maravilloso, que podemos estar desde una persona desocupada, el presidente de una empresa, un pasante, un directivo, un político, cualquier persona puede estar, ¿sí? Ahora, depende qué hago con ese perfil, qué es lo que muestro y cómo me conecto, va a ser ese diferencial. El algoritmo va a tener que ver, porque recién hablábamos, ¿no? 223 puntos de datos, que de esos 223 en LinkedIn seguramente habrá 100 que recoge, ¿no? ¿Y recoge de qué? De las palabras claves que ponemos en nuestro perfil. Entonces, hoy los desafío un poco a eso también, ¿no? A ver, revisemos qué estamos comunicando dentro de nuestro perfil. Yo acá traje, bueno, esto de la atención, que en épocas de inteligencia artificial y de redes y del escroleo, como digo, ¿no? Hoy la acción más popular creo que es el escroleo. ¿Cómo hacemos para llamar la atención de una persona, ¿sí? Y una persona que a veces está con el celular y yo le estoy hablando, o una persona que está mirando una cosa y está haciendo otra. ¿Cuántos profesionales de relaciones públicas hay? Muchísimos, muchísimos. Y a la vista de las personas que solamente saben nuestro título universitario, somos como esos pingüinitos que están ahí, parece todo igual, ¿no? Somos todos iguales. Ahora, yo tengo que poder, entre toda esa gente, ver de qué manera pueden identificar mi diferencial, ese valor agregado, eso que me hace única y irrepetible. Como yo digo, consultores de recursos humanos, asesores laborales, el otro día lo hablamos con una colega, chicas, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, aunque hubiera 100.000, 500.000 consultoras, 500.000 estudios de publicidad y agencias. ¿Por qué? Porque ese cliente te va a elegir a vos, va a elegir cómo enfocás tu negocio, cómo lo dirigís, tu estilo personal, cómo influye en la manera en que manejas ese negocio. Entonces, ¿cómo nos mostramos, no? Y digo, no es solamente la identidad visual, hay gente que se preocupa mucho por la foto, por el banner, que está buenísimo, porque si no tengo una buena foto y no tengo un buen banner, es como un perfil desnudo. Pero también tengo que contemplar cuál es mi narrativa personal, ¿no? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Si entro, el otro día entraba un perfil, no sé si está acá, pero entró un perfil de una alumna y veía todas cosas que tenían que ver con el deporte. Y me paré, me frené, porque dije, ay, ¿por qué está publicando cosas que tienen que ver con...? Y empecé a ver todas las publicaciones que hacía
y hacías unos análisis espectaculares de cosas que tenían que ver con el fútbol y con los campeonatos y con esto y con lo otro. Y dije, qué buena perspectiva, ¿no? Y cómo ella está mostrando que le interesa ese tema, o quizás está trabajando ya en una agencia que tiene que ver con ese tema, y a mí me hizo detenerme y pararme en esa publicación, ¿no? Y decir, che, es de relaciones públicas, pero mira, está hablando de esto, ¿sí? Entonces, una cosa que hablo mucho en la universidad y con las personas que están próximas a graduarse es justamente cómo nos estamos preocupando de nuestra propia imagen, ¿no? Porque a veces estamos tan abrumados por la imagen de nuestros clientes y el marketing de nuestros clientes y de cómo cuidamos eso de esos clientes que descuidamos nuestra propia imagen. Esto es como el famoso community manager que cuando voy a ver su cuenta tiene todo lo que no hay que hacer, ¿no? Y todo lo que no se recomendaría, y vos decís, ¿qué hago? ¿No? ¿Lo contrato o no lo contrato? Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que plantearnos dentro de este ámbito y también de los ámbitos académicos y también a nivel docente, ¿no? ¿Qué significa ser un docente? ¿Qué significa ser un investigador en esta era? ¿Sí? Entonces, ¿dejamos librado al imaginario colectivo? Creo que más de uno sabe, si yo dejo librado al imaginario colectivo qué es ser un relacionista público, la gente, ¿qué podría decir sobre eso? Tarjetero, bolichero, ¿no? Organizador de eventos. Y nosotros sabemos que las incumbencias de la carrera es muchísimo más amplio y esta es una actividad propia de un relacionista público, pero no son todas las actividades, ¿no? Y de hecho hoy acá lo ven en el Congreso personas que se dedican al marketing, a la inteligencia artificial, a los recursos humanos, a la publicidad, redes, o sea, hay de todo, ¿sí? Entonces, primero, el valor no está dado por lo digital y por el algoritmo, y digo, no quiero decir que no se fijen las palabras claves que tienen que estar en el perfil y que sí son muy importantes, pero sí quiero que empiecen a pensar en cómo nos pensamos nosotros como profesionales y qué tenemos para dar al mundo para que esas palabras realmente funcionen, ¿sí? ¿Qué huella digital estamos dejando? ¿Buena, mala, inexistente, no? Digo, hasta para cualquier cosa que uno tiene que buscar, si realmente uno googlea y no encuentra nada, le genera como una desconfianza o cierto temor, ¿no? Si yo tengo que operar a mi hijo mañana y tengo que buscar un cirujano y lo googleo y no lo encuentro en ningún lado, empiezo a temblar, porque digo, che, lo tendría que encontrar en la Asociación Argentina de Médicos de la República Argentina. Si trabaja en el hospital italiano, tendría que estar, aunque sea nombrado en el hospital italiano. ¿Qué pasa que no está en ningún lado, no? Y digo, y quizás ese señor es que, bueno, no tiene tiempo, no pudo subir, no, nadie lo robó, no figura en ningún lado. Y digo, no es quitarle mérito a la persona, pero es que esto puede, en esta era, generar determinadas dudas que nos alejan de oportunidades, ¿sí? Bueno, y también podemos tener la ausencia o basura digital, que es cuando dejamos librado al azar esto que aparece en las redes sobre nosotros, si es que aparece el número de quit, si tuve un juicio hace 20 años atrás, nada, información administrativa que no nos aporta de ninguna manera. Bueno, acá tenemos nuestro gran aliado, que es donde vamos a nosotros generar y dejar esta huella que estamos buscando, ¿sí? Bueno, recién hablábamos de googlear, y si nosotros ponemos hoy, y los invito a que pongan su nombre y su apellido dentro de la red, lo primero que van a encontrar, si tienen un perfil de LinkedIn, va a ser la URL del perfil. Y lo segundo que va a aparecer abajo va a ser quién soy y cuál es mi actividad. Entonces, imagínense, sí, no tengo página web porque estoy recién arrancando, no tengo otras redes, pero tengo esto que lo tengo del pasado, ¿no? Desactualizado. Lo que puede ver cualquier persona, y si no lo tengo, también va a hablar de mí, como esto de al carpintero que no lo encontré, ¿sí?
¿Por qué es tan importante? Yo acá traje algunos datos que son realmente espectaculares de esta red y por eso soy tan fanática, ¿no? 1.800 millones de usuarios. Para que se den una idea, ahora debemos estar en 2.000 porque este dato es de junio, pero digo, antes de la pandemia, LinkedIn tenía 625.000 millones de usuarios, ¿sí? Entonces, 625. De la pandemia para acá subió a 1.800 millones de usuarios. Dijimos que la red tenía 22 años. O sea, en muy poco tiempo el crecimiento fue exponencial. Comunidades, 57 millones de empresas, que esto también sigue creciendo porque antes estaban las grandes corporaciones y ahora tenemos desde la pyme o hasta el emprendedor, ¿sí? Y 100 millones de solicitudes de empleo y 15 millones de ofertas laborales de las que están publicadas en los avisos, pero también de las que están publicadas en los posteos, porque hay muchos avisos de empleo que no están formalizados a través del famoso maletín de empleo, sino que están posteados como una publicación sencilla. Esas no están contabilizadas dentro de la red, ¿sí? Entonces, ¿cómo no tener una estrategia? ¿Cómo no empezar a pensar con tiempo y de manera profesional qué es lo que quiero comunicar en esta red? Es importantísimo. Si ustedes ven estas 4 cosas que aparecen acá en el panel, van a ver que hay 4 cosas aplicables a cualquier red profesional, ¿sí? Tu marca. Gracias. Tu marca, que la podemos ver a través del perfil, de nuestro propio perfil, ¿no? Cómo elaboramos y cómo optimizamos nuestro perfil. Por otro lado, el público. Y fíjense que si ustedes analizan cómo es una campaña publicitaria o una campaña para redes, siguen el mismo esquema, ¿sí? Por otro lado, tu público y tu red, voy a tener que elegir de qué red me quiero asociar y cómo voy a ir sumando integrantes a mi red. ¿Para qué? Para que LinkedIn, en esos puntos que recién veíamos que me da información y actúa un algoritmo de atrás, realmente esa comunidad y esa información que me llega tenga que ver con mis intereses profesionales. No sé si les pasa que a veces uno entra y dice, che, qué porquería lo que estoy viendo acá. No, esto ya se transformó en un Instagram, ponen el plato de comida, que se fue de vacaciones. Bueno, ahí lo que me tengo que preguntar es, ¿quiénes son mis contactos? ¿Estoy siendo quirúrgica con los contactos que tengo? ¿Estoy realmente eligiendo con qué personas quiero vincularme y qué tipo de comunidad quiero tener? Porque por ahí tengo mis contactos de cuando iba a la facultad, de cuando me dedicaba a una cosa que nada que ver a la que me dedico ahora. Entonces el algoritmo muestra lo que yo le estoy depositando en ese perfil, ¿sí? Por otro lado voy a ver mi contenido, porque ese contenido que voy a tener que estratégicamente definir va a estar dado por lo que yo quiero lograr para mi profesión. Digo, si yo pusiera en mi perfil de LinkedIn que soy psicóloga, seguramente el algoritmo me llevaría a mostrarme cosas que tengan que ver con el ámbito clínico. ¿Por qué? Porque la gente asocia psicología con diván, prácticamente. Ahora, yo soy psicóloga laboral, no soy psicóloga clínica. Y me dedico a un montón de otras cosas que están más vinculadas a los recursos humanos, a la gestión del talento, a la marca empleadora. Entonces, ¿qué información le tengo que dar al algoritmo? Justamente esa. Tengo que poner esas palabras claves que van a ser como imanes, que actúan como imán, para que esto empiece a funcionar. Y ahí sí, nosotros siempre decimos que tenés una persona al lado que te dice, yo mis últimos 3 empleos los conseguí por LinkedIn. ¿Cómo hiciste? Y todo este trabajito, no es que armé el perfil, lo subí, puse una linda foto y se terminó ahí, ¿no? Y después cómo interactúo, esto que hablamos recién, ¿no? ¿Qué posteo? ¿Voy a la fácil? ¿No? Saco la foto, subo, saco la foto, subo. Pongo 4 palabras, arrobo a 2 o 3, ¿no? O realmente empiezo a mostrar quién soy. Imagínense para la gente que no tiene experiencia laboral. Este es un lugar donde puedo empezar a mostrar desde mis conocimientos que yo sé de marketing, que yo sé de marca empleadora, que yo sé de esto, que yo trabajé, que yo hice un trabajo en la universidad, que yo organicé un evento en la universidad. De estas cosas tengo que empezar a hablar. Bueno, acá traje algunas portadas
para que ustedes vean rápidamente, ¿no? Miro y me llevo un impacto. Porque cada uno supo qué quería elegir para poner en esa portada, cada uno supo qué quiso poner en ese titular. Entonces tenemos gente, que acá también me pongo los anteojos porque no veo, tenemos gente que se dedica al marketing, que se dedicó a una agencia de marketing, tenemos gente que se dedica a una gerencia comercial, siendo licenciada en Relaciones Públicas, tenemos gente que se dedica a organización de eventos, gente que se dedica a comunicaciones y marketing, ¿sí? A fundraising y a branding. O sea, podemos encontrar millones de perfiles dentro de la red. Ahora, yo tengo que darle mi impronta y poder dejar ese perfil que no quede desnudo, ¿no? Yo me encuentro muchas veces cuando hacemos búsquedas laborales en la consultora con perfiles que están desnudos. No hay foto, no hay portada, uno va a ver las publicaciones, la interacción, y hace 4 años que puso este último comentario, o hace 3 años, ¿sí? Bueno, por último, elaborar esta estrategia demanda, ¿qué cosas? Estar decidido, tener tiempo, que es lo que más cuesta en este momento. Hay que dedicarle tiempo a esta herramienta, ser constante y abordarlo de manera profesional. Y por último, esto, no dejemos que la marca se estanque, porque a veces tenemos objetivos en determinados momentos de nuestra vida en donde le ponemos más fuerza, más garra a la cosa, y hay momentos en donde no hacemos la plancha, porque estamos cómodos, porque es lo mismo que el empleo, ¿no? Yo digo, la empleabilidad se trabaja toda la vida, no cuando estamos necesitando cambiar de trabajo, ¿sí? Bueno, acá les dejo el QR, ¿sí? Para que puedan, ahí tienen mucha información de LinkedIn, información de cómo optimizar sus perfiles, pero más que traer cosas del algoritmo, como digo, y que entiendan que el algoritmo alimenta a LinkedIn en un montón de cosas, la información que ponemos nosotros es de vital importancia, ¿sí? Bueno, muchas gracias. La verdad que es espectacular, apasionante para los chicos que están en la construcción de su marca. Estamos corriendo con el tiempo, así que le damos paso a Paula. Ya fue presentada, así que bueno, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias. Cambiamos de tono. Nos vamos un poquito a Colombia, Medellín, Karol G, Mor. Y desde por acá entonces les voy a empezar a contar porque para nosotros es importante también la marca personal. Inmaculada, muchas gracias por la charla que diste ahorita, porque también mi enfoque sería desde la inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa, y desde ahí entonces vemos lo que sirve y lo que no sirve. Sabemos inclusive, por ejemplo, que la inteligencia artificial nos dice mentiras, a diferencia de muchos buscadores. Cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, a Google sobre algo, nos arroja no hay resultados, pero la inteligencia artificial nos miente. Entonces, esta es una gran responsabilidad también desde la ética de que nosotros estamos construyendo y con qué criterio lo estamos haciendo para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad se las dejamos hoy a ustedes y también, como les decía Gisela, pues es retarnos todos los días a empezar a crecer y a construir nuestra propia marca personal. Ahorita Gisela también nos hablaba un poquito sobre si eres consciente de esa huella digital que estás dejando, y a partir de eso también nos mencionaba que lo hacemos desde que estamos muy pequeños, cuando nosotros posiblemente empezamos a generar esas relaciones en preescolar, en un colegio, con algunos compañeros universitarios, con aquel compañero con el que hacemos todos los trabajos, empezamos a dejar algunas huellas. Pero también en esas redes sociales donde nosotros compartimos ese partido de fútbol donde estuvimos, en esa rumba, posiblemente en este congreso, quiénes fueron mis compañeros, con quienes tuve la oportunidad de tomar y de congelar ese recuerdo, empieza a ser esa marca o esa huella digital que vamos dejando. A partir de eso y desde la presentación que Pepe me hacía ahorita, pues faltaba agregar, yo soy líder del semillero de marca personal en el Politécnico Gran Colombiano, y con eso he identificado también la importancia que tiene para cada uno de ustedes jóvenes y personas ya mayores
el tema de la marca personal, porque nosotros desde las aulas, muchas veces desde la docencia, nos enfocamos en el tema de la marca personal, del marketing desde los productos y los servicios. Sin embargo, dejamos de lado el tema de marca personal y dejamos de lado la importancia también de identificar la diferencia entre lo que somos nosotros y los posibles emprendimientos que podemos empezar a construir, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. A la hora de nosotros construir una hoja de vida, dónde la estamos dejando, cómo la estamos nutriendo, y ese es el caso, por ejemplo, que Gisela comentaba también ahora, de la chica deportista, esta estudiante que posiblemente estaba en su proceso de formación, que desde las habilidades y competencias podía mostrar unas cosas en el aula, pero también en sus momentos libres, donde disfruta una pasión, podía empezar a aplicar estos conceptos. Entonces es desde acá, desde donde nosotros tenemos que pensar que esta marca personal es la integración de lo personal y lo profesional, siendo únicas e irrepetibles en el mundo. Desde acá entonces, desde el semillero de marca personal, desde este año, nosotros empezamos con un proyecto que se llama La Etiqueta Soy Yo. Cuando nosotros hablamos de una etiqueta, de una marca que posiblemente acompaña alguno de los accesorios o el vestuario que nos trae el día de hoy, esa etiqueta habla de una talla, de una forma de lavado, de una marca como tal comercial. Pero entonces hoy nosotros debemos construir esa marca personal, ¿sí? Y desde acá, desde esa etiqueta, saber qué tipo de contenido va a estar marcado para ella. Es que es una de esas posibles plataformas que ahora nos compartía Inmaculada, donde nosotros podemos encontrar nuestra información. Se llama WebMind, donde yo los invito a que pongan su nombre completo y empiecen a encontrar los resultados, como también lo decía ahorita Gisela, si tú lo buscas en un Google, ¿qué dice de ti? Si posiblemente estás buscando a ese médico que va a operar a alguien de tu familia que te importa, pues qué está pasando con él, o si de pronto esta noche vas a salir a un restaurante, tú también haces una exploración y dices cómo está calificado, ¿cierto? Qué experiencia y posiblemente con cuántas estrellas está marcado ese restaurante de acuerdo con otras personas, y hablando también del concepto de reputación. Entonces acá en este WebMind precisamente van a hablar de esa huella que ustedes están dejando en estas plataformas digitales. Preocúpense si no aparecen, esto también tiene un indicador, miren qué dice de ustedes, porque en este tipo de plataformas también aparece hasta esas sanciones y multas que puede tener de tránsito, ¿sí? Entonces, ojo con eso que están diciendo de ustedes y que puede estar también dejando una evidencia de eso bueno o de eso malo que posiblemente están haciendo para ustedes. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué tan auténticos son? Y también entonces a partir de eso, ¿cómo les abre o les cierra la puerta de esa vida personal y profesional? Cuando nosotros posiblemente empezamos con el tema de las tendencias o de la moda en los jóvenes, empezamos a ver un uso de unos cortes de pelo, posiblemente de un estilo, de una marca, de una moda también al vestir, de un lenguaje que se está utilizando, y por eso ahora de manera jocosa hablaba de more. Nosotros no decimos more, listo, que eso quede claro. En Colombia, en Medellín, nosotros no tratamos a nuestra pareja de more, pero ese es el reflejo de lo que está pasando, ¿sí? Y posiblemente por eso nosotros también debemos salir a estos espacios y desmentir todo eso que ustedes están percibiendo. Pero entonces desde ahí también otras personas van a empezar a decir, yo quiero sonar como una paisita y voy a decir more, y pierdo esa autenticidad, y quiero que me reconozcan, y que posiblemente si soy colombiana moveré las caderas como Shakira. No, o sea, posiblemente no te quede, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde tu esencia, hasta dónde lo que tú eres, lo que tú disfrutas, está pasando a un segundo momento, a un segundo nivel, y quieres encajar en una sociedad o quieres parecer bonita, posiblemente agradable y ser aceptada por algunos, ¿sí? Entonces, este es uno de los puntos y de las preguntas, y esto, cuando nosotros caemos en las etiquetas, podemos caer en cualquiera de estos conceptos. Desde acá, lo que sí es importante es entender que si nosotros manejamos una etiqueta, es de valientes manejar nuestra propia etiqueta.
y desde ahí construir, como les decía ahorita, ese contenido que queremos que aparezca en esa etiqueta, ¿sí? Yo quiero que ustedes digan que cuando yo me pare de esta mesa hago las cosas desde el corazón y les estoy informando con la pasión que me trajo hasta acá, ¿sí? Con amor por lo que hago y con toda la paciencia y la necesidad que tiene cualquier persona de cuestionarse y de caer posiblemente en una crisis donde digan no sé dónde estoy, porque yo no quiero que esto se vuelva en ningún momento algo sistemático en mi vida, porque entiendo que para cada uno el tema de la marca personal es lo más importante que tiene y yo no le quiero restar prioridad a eso. Entonces eso es lo que yo quiero que vaya en mi etiqueta. Te lo devuelvo, no hay problema. Es importante. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros hablamos de esa marca personal decimos, no, eso es para los de marketing, no, eso es para los de comunicación, no, eso es para los que estudian relaciones públicas. Pero resulta que así como la comunicación, nosotros entendimos que llegamos a estudiarla para hacerla de una manera mucho más consciente, mucho más efectiva, mucho más focalizada hacia lo que nosotros queríamos, a la construcción de ese mensaje para esa audiencia. Pues pasa lo mismo con el tema de la marca personal. Nosotros de una manera posiblemente orgánica planeamos nuestro futuro y posiblemente ya en esta época del año y hasta más o menos diciembre y enero empezamos a construir en un corcho eso que queremos, en un tablero, ¿cierto? Y a partir de eso entonces ponemos metas en un corto, mediano y largo plazo. Y en eso ponemos metas que posiblemente nosotros podamos definir qué quiero desde lo personal, pero también entonces cómo me proyecto desde lo profesional. Pero entonces ahí le ponemos unos tiempos, un seguimiento, unas métricas, unos KPIs, y desde acá nosotros ya lo estamos haciendo de una manera orgánica, o sea, ya me estoy proyectando y ya sé qué quiero para mi vida. A partir entonces de este trabajo orgánico, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer, o lo que partimos a hacer, es desmontar o montar esos retos que se van cumpliendo o cuáles no, ¿sí? Y lo hacemos, como les digo, de una manera tan natural que posiblemente a veces ni siquiera lo percibimos, como cuando hablamos sin pensar. ¿Cuál es nuestra invitación? Que en este espacio nosotros salgamos con todo ese material, con todas esas fuerzas y esas herramientas que tenemos en cuanto a conceptos, ahí sí, desde las aulas, y empecemos a hacerlo mucho más consciente en ese corcho, ¿sí? En ese tablero, en esa pizarra, y que desde acá entonces manejemos ese concepto en nosotros. ¿Quiénes alguna vez, levanten la mano por favor, le han hecho un DOFA a su pareja? O FODA también. O FODA. ¿Alguna vez a tu pareja, María Luz? Pero eso pasa. Entonces, es implementación precisamente de esos modelos que nosotros posiblemente vemos en el aula para hacerle un diagnóstico a un producto, a una empresa, a un servicio, pero es ponerlo en función realmente de lo que a nosotros nos toca, nos vive, o sea, con lo que eso que nosotros continuamente sí estamos viviendo. Y por eso todos estos conceptos hay que ponerlos a prueba, pero entonces en nuestras realidades, porque muchas veces nosotros los llevamos a casos de estudio, casos de éxito de empresas enormes, pero ¿será que nosotros sí lo podemos poner a prueba entonces con nosotros mismos? Entonces esa es la invitación. Es un tema muy pertinente que inclusive muchas empresas a nivel mundial, expertas en el tema de liderazgo, han venido preguntándose, y entonces ¿qué pasa con las personas que no están implementando esa marca personal? Y es aquí donde nosotros vemos que, por ejemplo, la revista Forbes ha hecho un tema y una conceptualización muy chévere, y dice que la marca personal ya no es solamente un requisito, que nosotros desde aquí, desde los reclutadores, desde los asesores, desde los consultores, podemos entrar a revisar quién tiene y quién no tiene su marca personal construida, y que desde ahí entonces les entregan esa responsabilidad a quienes sí la tienen, porque saben que son capaces de llevar el liderazgo a otro nivel, que saben cuál es su propuesta y su propósito de vida, y desde ahí hasta dónde son capaces de llevar, o cómo son capaces inclusive de hacerle seguimiento a cada una de esas metas que tienen. También entonces se dice que la marca personal ya no es una opción, o sea, ya no es una posibilidad como en algún momento, por ejemplo, se habló de la responsabilidad social empresarial, que por ejemplo en mi país
era algo que tenía unos beneficios tributarios, pero los aranceles se los bajaban a esas empresas que realmente sí eran responsables, no. Para nosotros en el tema de la marca personal es qué estás haciendo tú por ti y hasta dónde estás dispuesto a dar, ¿sí? Y hasta dónde quieres llegar y hasta dónde estás trabajando en ese contenido y en eso que quieres mostrar, y ahí entonces ser ese facilitador para que puedas llegar a ser ese líder en ese entorno. Y también tenemos entonces a IBM, ya no muy conocida porque ya tenemos otros monstruos, pero a nivel tecnológico también lo fue en su momento, donde nos arroja algunas herramientas para entrar a definir y ayudarnos un poquito ya más, digamos, aparte de todo el tema de la psicología, y es la definición de la personalidad. A nosotros generalmente nos dicen que nosotros somos bipolares, ¿sí? Qué pesar. Pero nosotros también tenemos como unos rasgos específicos de personalidad de acuerdo con un contexto, de acuerdo con una situación, y ellos a partir de esos contextos y esas situaciones tienen una aplicación muy experta precisamente en medir esa perspectiva. ¿Cuál es mi regalo del día de hoy? Son estos 5 pasos. Cuando nosotros vamos a entrar a identificar estas 5 variables, nos van a ayudar a nosotros a poder saber cuál es ese paso a paso para poder identificar y trabajar nuestra marca personal. Cuando nosotros, algunos trabajamos en marketing, el padre del marketing es Kotler, y Kotler a nosotros nos habla de las 4 variables de precio, plaza, producto y promoción. En este caso, estas son nuestras 5 variables para poder entonces entrar a construir ese plan de marca personal. El primero tiene que ver entonces con la persona, el yo, el cómo yo hago las cosas, cómo me conozco, hasta dónde está esa esencia, esa autenticidad y posiblemente esa construcción de todas esas personas que han venido impactando en mí a lo largo de la vida. Lo segundo tiene que ver mucho con la identidad que nos hablaba ahorita Inmaculada, pero desde esta fe la trabajamos desde la personalidad, y también hay una herramienta o un modelo parecido al FODA que es el de la ventana de Johari. En la ventana de Johari nosotros entonces empezamos a mirar qué conozco yo de mí, qué conocen los otros de mí, qué conocen los otros de mí que yo no conozco y qué desconocen los otros y qué desconozco yo de mí, ¿sí? Entonces desde acá, desde el primer filtro, de esa esencia de la primera P, y es la evolución de cómo nosotros entonces en esa segunda P de la personalidad vamos a empezar a hacer una proyección de lo que nosotros queremos que los otros vean de nosotros. Y entonces es ahí donde nosotros hablamos de esos otros, que es ese público con el que nosotros vamos a tener ese relacionamiento. Es esas otras personas con las que yo posiblemente estoy en contacto en ese día a día. Puede ser mi red familiar, pueden ser mis compañeros, pueden ser mis clientes, pueden ser mis directivos, y a partir de eso entonces también cuál es la intención, también como lo decía Gisela ahorita, por ejemplo, de quiénes son esos contactos que hoy tengo en LinkedIn, ¿sí? La cuarta es el propósito, y es cuál es mi foco, cuál es esa meta, qué fue eso que puse allí en la pizarra, qué fue ese posible reto que me puse. Yo me reté a venir aquí sola, entonces ya hoy le pongo un check, ¿sí? Entonces estoy feliz por eso, y a partir de eso entonces también una proyección, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cuál es ese mejor medio o canal de acuerdo con mis públicos? ¿Qué canales digitales, qué canales por posiblemente tradicionales o offline están allí en contacto, posiblemente de acuerdo con esa naturalidad de puente, de conexión, de escenario, de plataforma, para seguir vigente y compartir también entonces esos servicios que yo estoy ofreciendo? Entonces aquí tenemos estas 5. También entonces, como les mencionaba ahorita, mi intención es construir la marca personal desde la era digital, ¿sí? Porque entonces ya como ahorita lo mencionaban las compañeras, pues la idea es empezar a crecer también en estas plataformas que nos ayudan con esa proyección y con esa visibilidad. Estamos muy atrevidos y por eso quiero que se atrevan a usar la IA como esa herramienta creativa y estratégica para dejar una huella única en ese mundo digital. Si ya lo somos en este mundo análogo,
donde posiblemente ustedes empiezan a caminar por las calles y dicen, uy, porque estoy diferente a los demás, me siento bien, no soy igual, no soy posiblemente ese modelo, no me queda esta talla, pero posiblemente me queda otra que me puede ver mejor. Y desde acá entonces es entender que en ese tipo de escenarios nosotros estamos en un espacio mucho más competitivo. Lo mismo que decíamos ahorita de los relacionistas públicos, ¿cuántos hay? Hablando de atrevidos, me siento un atrevido teniéndote que decir que nos quedan 3 minutos. Dios santo, tranquilo, todo está bajo control. Fatal, ¿verdad? Fatal, no estoy bien. Entonces desde acá nosotros tenemos que decir que si estamos pensando en cuántos relacionistas públicos hay, imagínense cuántos usuarios podemos tener en redes, ¿sí? O sea, se aumenta exponencialmente y sin más estamos hablando de un mundo globalizado, internacionalizado y mundializado, donde desde aquí estamos hablando, por ejemplo, de nativos digitales, que se dedican a esto y a darle cumplimiento a nivel internacional. Entonces, con esta información quiero ir ya finalizando con, este es uno de mis columnas de opinión donde hablábamos desde los diferentes perfiles que reconozco que han manejado muy bien la marca personal desde diferentes puntos de vista. Como les mencionaba ahorita, tenemos a Karol G y a Shakira desde el tema del entretenimiento, pero también está Rigo en el deporte, Rigoberto Urán, que hasta hace poco estuvo montando en su bicicleta, ¿sí? También entonces pues uno dice, bueno, Shakira, pues obviamente cuenta con todos los recursos, ella puede hacer lo que quiera con su vida, ¿sí? Es una mujer exitosa, que ha pasado por las buenas, por las malas, es madre. En este momento sabemos pues que también tuvo unos problemas tributarios y ahí va marcando una reputación, pero también ha sido entonces para nosotros ella, ¿quién es ella? Antonella Rocoso, ¿qué sabemos de ella? La esposa de Messi, entonces también la tiene muy fácil, pues claro, es la mano derecha, pero también se encargó de hacer su huella, su propia marca, a través de la influencia en los medios digitales y como modelo. Entonces viene haciendo su propio trabajo, o sea, todos, ay sí, la esposa de Messi, pero ¿y ella como persona quién es? ¿Sí? Entonces, es muy fácil, también tiene mucha plata. Aquí les traigo 3 ejemplos. Ellos han sido clientes de nosotros en el semillero de marca personal, pueden ser como cualquiera de ustedes acá sentados. Podemos tener otras realidades. La primera es Nelida Tavera, fisioterapeuta, que ella quería incrementar sus pacientes. Entonces, de una manera responsable le asesoramos y le dijimos cuántos pacientes puedes atender al día para poder saber también en cuánto puedes incrementar tu servicio, ¿sí? Entonces, aquí venimos con esas otras realidades y esas otras profesiones que no necesariamente están relacionadas con todo lo que nos congrega a nosotros en este congreso. Tenemos, por ejemplo, también a Alison Ortiz, es una estudiante mía de doble titulación. Ella está haciendo comunicación digital y también la tecnología del mercado de publicidad, y tenía las habilidades o tiene las habilidades y competencias de trabajar en belleza. Entonces, a partir de eso también nosotros dijimos, ven y te hacemos tu marca personal y puedes ofrecer tus servicios en tus plataformas digitales siempre y cuando sepas qué puedes dar. Y por último entonces tenemos a Sofía, ella es decoradora de interiores, que como ustedes lo ven de una manera visual, le gusta la intervención de espacios a través de todo lo que tiene que ver con la vegetación. Entonces miren que uno sí puede ir plasmando esa belleza o posiblemente ese contenido dentro de lo que nosotros vamos construyendo. En resumen, nosotros no vamos a caer en los estereotipos. No porque seamos relacionistas públicos nos tenemos que vestir de una forma, no porque nosotros seamos abogados o médicos tenemos que comportarnos de una forma. Anoche en la comida conversábamos con los compañeros peruanos y decían, a mí me tienen que decir profesor, y yo no, a mí me dicen Paula mis estudiantes. Entonces desde ahí nosotros empezamos a entender esa diferencia, y a pesar de tener el rol de docencia se puede vivir de una manera diferente. Debemos adaptarnos a la necesidad. Estábamos hablando ayer de una comunicación cambiante y nosotros también somos cambiantes, y en esa continua evolución y ese año de más que estamos cumpliendo pues nos lleva a otros retos, a otras metas, a otros sueños. Hoy somos estudiantes, mañana seremos profesionales. ¿A qué más? ¿Cuál es el siguiente paso que quiero dar?
En el entorno, entonces, nosotros debemos no encajar, pero sí adaptarnos a él. Entonces, ¿qué está necesitando el entorno para nosotros estar en él? Y por último, entonces, tener siempre dos metas diferenciadas, la personal y la profesional. Pero entonces desde acá somos uno solo y las dos deben conversar para no nunca ir a tener como ese enfrentamiento. Ejerzamos el liderazgo, por favor, debemos ir más allá de lo que nos está pidiendo el trabajo. Nosotros ya hablamos de ser prosumidores, pues entonces también seamos proactivos. Creemos contenidos, tengamos ese blog de lo que nos gusta hablar para volvernos expertos en el tema. Participemos en estos eventos, entonces para eso un aplauso para ustedes que ya están acá, por favor. Las redes sociales también entonces van a empezar a proyectar lo que ustedes son. Ojo con esa fiebre por el fútbol, porque posiblemente lleguen donde ese jefe que sea del otro equipo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en paz? ¿Sí? Resolvamos los problemas que conducen al incremento de tu marca y por último, como les decía, debemos ser proactivos. Tu marca personal es tu oportunidad de mostrar al mundo tu esencia única, es el reflejo de tu autenticidad, la herramienta que te permite abrir puertas, conectar con otros y dejar una huella positiva que trasciende más allá de tu presencia. Gracias a todos ustedes. Próximamente nuestro podcast. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Qué linda presentación, qué linda tonada también. Bueno, aunque no dicen more y me desilusionó más, pero no importa. Preguntas, por favor. Nos quedan 5 minutitos de preguntas. Chicos, los vi muy enganchados. Preguntas. Anímense, sin miedo, vamos. No pierdan la oportunidad. Voy yo. Los viejitos que no tenemos redes sociales, que no usamos mucho, ¿tenemos posibilidades de construir nuestra marca personal? Yo sé la respuesta. ¿Para quién es la pregunta? Para ambas. Y también aprovecho y les pregunto, ¿a dónde tengo que poner más tiempo en LinkedIn para construir los pilares, ¿no? Claro. Bueno, la construcción, como dijimos recién, es importantísimo la optimización del perfil, pero eso les diría que es el 40% del trabajo, ¿no? El otro 60% tiene que ver con mantener vivo esa dinámica y, bueno, tengo que ver cómo hago esos contactos, cómo voy metiéndome en distintas comunidades también, incorporándome a grupos y también, bueno, la interacción y las publicaciones. Hoy interacción no es solamente dar like, ¿no? Interacción tiene que ver con, para que sepan, el algoritmo, tanto que hablamos de algoritmo, está calificando hoy casi los comentarios como si fuera una publicación, o sea, ya tiene su propio sistema de cantidad de impresiones y métricas, ¿no? Entonces, a veces no tenemos tiempo de publicar y yo les digo, chicos, comenten. Ahora, el comenten no es qué bien, qué lindo, felicitaciones, no, el comenten es un análisis de lo que estoy leyendo, un aporte de valor, un agregado a esa información que se está plasmando, una pregunta que quiero abrir al debate que se está dando, ¿sí? Así que no es solamente el perfil es importantísimo tenerlo optimizado, pero más importante es definir cuáles son mis comunidades y definir cómo voy a ir interactuando a lo largo de mi vida profesional según el objetivo que tenga. Mis objetivos pueden ir cambiando. Bueno, Pepe, hablabas de la edad, que es un tema muy sensible. Posiblemente no todos son o no tienen la familiaridad con las redes sociales, aunque la charla era sobre algoritmo, nosotros hablábamos también de los públicos y de los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, desde esa identificación de la persona, acuérdense la primera P, nosotros podemos llegar a reconocer que nuestros servicios se pueden ofrecer y se pueden conectar también desde el voz a voz. ¿Sí? Entonces eso, todo lo que tiene que ver con el mundo offline, así como la radio quieren que desaparezca desde hace mucho rato, desde la aparición de la televisión, nosotros podemos seguir teniendo esa conectividad, esa conexión con las personas que también mencionábamos ahorita. Entonces, para construir nuestra marca personal no nos tenemos que ir tampoco solamente a las redes, tenemos que fortalecer ese vínculo y ese relacionamiento con las personas. Y pues si ya lo quieres hacer, pues tenemos muchos cursos gratuitos para pues, tener esa cercanía, pero realmente el propósito es la construcción de esa generación de valor desde la persona. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo.